Bueno, hoy hablamos del el estrés postraumático y obviamente la violencia también genera un estrés postraumático, pero siempre lo vinculamos de alguna situación con un accidente, con una pérdida de un familiar, inclusive hasta con un asalto, ser víctimas de una situación que de verdad uno no espera y que no sabe cómo controlar. Fuimos a consultar al doctor Enrique Stein, que es psiquiatra, y él nos define qué es el estrés postraumático y después lo conversamos acá. El estrés postraumático es una entidad médico-psicológica que le ocurre a aquellas personas que están sometidas a una situación de alto trauma, de alto riesgo, inclusive con la propia posibilidad de pérdida de la vida. Y que si ampliamos el concepto estaríamos ya pensando a partir de muchas experiencias de aquellas personas que pasaron esa situación traumática, que no se trata solo de una entidad médico-clínica, sino al mismo tiempo también social y cultural. Crisis de angustia, recuerdo reiterado de una situación traumática vivida, síntomas somáticos que tienen que ver con transpiración, sudor, taquicardia, aislamiento social. Y esto que es el fenómeno bastante caracterizado como la reaparición del síntoma si se conecta con hechos de la vida real que lo remiten al trauma del pasado. No necesariamente toda situación, valga la redundancia, traumática, se transforma en un síntoma patológico, al punto tal de que muchas veces alguien hace referencia simplificada a pensar de que, por ejemplo, que todo veterano de guerra tiene estrés postraumático, lo cual no es cierto. Inclusive las tasas de prevalencia de las situaciones traumáticas más importantes pueden llegar a lo sumo, digamos, a un 10-12%. Salvo, digamos, así algunos datos más altos que están ocurriendo a partir de la experiencia de los veteranos de guerra que vuelven de Irak y Afganistán en Estados Unidos, que están teniendo un 35% de problemas de salud mental y un 19% de estrés postraumático. En el caso de nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas, tanto soldados como suboficiales y oficiales, los datos no están referidos necesariamente al conjunto, que es todo el estrés postraumático, sino parcialmente a síntomas como angustia, fobias, depresiones, tristezas, porque hay que pensar que aquel que pasa por una situación traumática no necesariamente va a tener, valga la redundancia, el estrés postraumático, sino puede tener otras cosas, como tienen los veteranos de alguna manera. En algún sentido, adicciones, pueden tener depresiones, pueden tener trastornos vinculares con el grupo familiar. Y creo que la consideración a partir de esto, es decir, que no es solamente un hecho médico-social, nos lleva justamente a pensar cuáles son las propuestas terapéuticas y analizar qué aconteció con aquellos que, habiendo sufrido una situación traumática, no pudieron de alguna manera terminar de resolverse. Pero mucho depende también de cómo es la situación actual. Es decir, cuando hay mucha referencia a un síntoma del pasado, hay que pensar en cómo es la situación actual para ver si la contención actual es suficiente para que no haya que recurrir a un hecho, digamos, del pasado, que en general cuando uno lo plantea está pensando en términos de una valoración negativa. Un síntoma muy importante es el aislamiento, digamos. Quien se aísla socialmente, quien se recluye, quien puede tener los síntomas de angustia, ansiedad, también, digamos, uno puede decir que atravesó una situación traumática, pero no necesariamente tiene toda la constelación. Sí, en ese caso, un buen examen clínico que implica definir esto, si hay aislamiento o no, si hay síntomas somáticos o no, si por otro lado tiene o no contención familiar, y el tratamiento básicamente es lo siguiente. Puede recurrirse también al uso de medicación de psicofármacos, también puede recurrirse a la psicoterapia, pero lo más importante de este conjunto es el sostén grupal de su situación, sea grupal en tanto familiar, sea grupal en tanto su grupo de trabajo, y lo vemos muchísimo en los veteranos, lo veo yo atendiendo también personas de la tercera edad. Aquel que va a un centro de jubilado o aquel que va a un centro de veteranos tiene la posibilidad de pensarse como un sujeto más activo y básicamente la posibilidad de tener una recuperación más pronta de aquel que tiene un aislamiento. Por lo tanto, evitar el aislamiento, sentarlo, digamos, grupalmente, trabajar sobre el trauma, y mucho tiene que ver de alguna manera también la personalidad previa. Bueno, seguramente, y especialmente cuando hablamos de este tipo de cosas, cada personalidad y cada individuo es un mundo aparte y reacciona y acciona de distintas maneras de acuerdo a situaciones que pueden ser parecidas, como por ejemplo haber estado durante una guerra o haber estado en una circunstancia en particular que le haya generado mucho dolor y mucha angustia a una persona, y cada uno se defiende como puede, por así llamarlo. Uno se entra en una situación de depresión, de angustia, de adicción, como mencionaba el doctor Stein, y otros se podrían encuadrar en esto lo que llamamos estrés postraumático. ¿Cuáles son los síntomas puntualmente? Los síntomas y la diferencia.
Cualquier persona que atraviesa por un acontecimiento de desastre natural o de violencia que puede tener una amenaza a su integridad, tanto que la experimente como que la observe, exacto, se encuentra en una situación de estrés. Ahora, no todo el mundo desarrolla un trastorno de estrés postraumático, que así es como se denomina este trastorno, que es un trastorno de ansiedad, en donde hay muchos síntomas, en donde la persona expresa, puede ser inmediatamente después del acontecimiento o hasta 6 meses posteriores puede suceder, no que inmediatamente sucede que la persona se pone mal. ¿Qué es lo que sucede? La persona recuerda como en flashes pequeños sucesos desarmados de lo que le pasó, digamos, no recuerda todo junto, es como, se llama flashback, es como que todo el tiempo recuerda sin parar en sueños o siente los mismos olores, las mismas vivencias, como si estuviera viviéndolo constantemente todo el tiempo. También tiene esta situación, como mencionaba el psiquiatra, de estar hipervigilante, como con ataques de ira, todo el tiempo a la expectativa de estar como a la defensiva constantemente. Sí. También se evade, no soporta el contacto social, tiene conductas fóbicas de huida, de no poder conversar, ni pensar, ni conectar en nada que tenga que ver con la situación que ha vivido. Y también está como recluido, como muy angustiado, como si no se pudiera conectar con sus emociones. Habla de la situación, te cuentan la situación, pero sin emoción. Claro. Una y otra vez, te relatan la historia y vos decís, pero es tremendo lo que viviste. Y lo ves hablando sin conectar emocionalmente. Estos son 3 síntomas claros, sí, concretos, sumados a la culpa, por ahí también lo que se llama la culpa del sobreviviente, de por qué yo estoy bien y perdí gente que no pudo superar esta situación. Sí. Todos estos síntomas marcan lo que se denomina un trastorno de estrés postraumático que afecta enormemente la calidad de vida. Esta persona, obviamente, imagino yo, el no sentir emoción frente al relato de lo que le ha sucedido tiene que ver con una defensa, claramente, de no poder rever aquello que le provoca tanto dolor y tanto daño. Esto es una defensa. Es como si nuestra mente viviera una situación que desborda la capacidad de elaboración. Sí. Digamos, es tan fuerte lo que se vive que la cabeza no sabe cómo hacer para elaborar esto. Entonces es como si se separara en muchos pedacitos dispersos. Sí. Entonces te acordás de un olor, te acordás de una vivencia, de una visión, todo separado. No estás bien, no es que lo podés contar concretamente o unirlo tan fácil. ¿Y forma parte del proceso de recuperación el rememorar permanentemente aquello que uno padeció y sufrió? Y mucha gente puede pensar... O esto te responde a una teoría, ¿no? Porque imagino yo el rechazo de aquel que ha sufrido tanto y que tiene eso tan a flor de piel, como decíamos recién, la defensa de decir, no, mirá, cuanto más lejos lo tenga mejor. Y si yo lo tengo que incorporar de vuelta, hacerlo piel, hacerlo carne, volver a llorarlo 1 y 100 veces más, no sé si tengo ganas. Es que no estamos hablando de una situación morbosa cuando pensamos en rememorar, porque no hablamos de retraumatizar y de estar todo el tiempo hablando de esto mal, digamos. Hablamos de una situación terapéutica en la que la persona realmente pueda recordar lo sucedido con la emoción de lo que le ha pasado para justamente poder olvidar. Porque el trabajo mental que nos lleva a intentar no acordarnos de lo que pasamos, el miedo, la rabia, el enojo, la culpa, todo eso lo hace muy presente constantemente. Al querer olvidar no hacemos más que traerlo todo el tiempo a la vida cotidiana. Claro. Entonces la única manera de resituar esta situación en el pasado, una situación que ya ha pasado, que no tiene que ver con mi momento actual, es recordándola, es llorándola, es elaborándola, es cicatrizándola, es realmente poder llegar a entender algo de lo que se pueda entender, llorar lo suficiente, atravesarlo como nosotros lo llamamos, porque si no, eso está todo el tiempo en el aquí y ahora y no me permite conectar con la vida. Exacto. Entonces el trabajo terapéutico es justamente con el cuidado completo de estar con un profesional de la salud mental que no nos hace correr riesgo, y tampoco nos pregunta esto porque quiera morbosamente saber qué es lo que pasó, sino porque uno tiene que ponerle palabra a lo que muchas veces no tiene palabra y uno tiene que sentir la emoción, asociar la emoción al hecho para que realmente podamos hacer algo de lo más completo para que nuestra mente pueda elaborar y de alguna manera empezar a cicatrizar. Si no es una herida mal cerrada, digamos, a nivel médico. Entonces cualquier situación, cualquier mínimo golpecito, se abre todo de vuelta. Y estamos expuestos a muchas infecciones. ¿Lo pensamos así desde lo médico? Desde lo psíquico es igual. Obviamente. Nuestra mente tiene que cicatrizar muy bien las heridas. Y esto es paso a paso. Bueno, en un ratito después de la pausa estaremos hablando con el licenciado Resnikov también de cómo se proyecta un trabajo
trabajo de rehabilitación para aquellas personas que sufren estrés postraumático vinculadas, por ejemplo, a un accidente, a la pérdida de algún familiar y que esto esté involucrado el propio cuerpo. ¿Cómo se trabaja en conjunto? Siempre decimos que la parte terapéutica, psicológica y la kinesiológica van siempre muy de la mano, porque hay un trabajo emocional enorme para que esta persona pueda realizar estos progresos tan esperados. Así que en un ratito Alejandro nos cuenta cómo es este proyecto. Hacemos una pequeña pausa. Recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfono? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, nos pueden llamar, estamos en vivo, recuérdenlo, ya venimos. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad causada por un virus que se transmite a un ser humano por medio de la saliva del mosquito Aedes aegypti. ¿Cómo es el mosquito? Es de contextura pequeña y oscura, mide aproximadamente 5 milímetros. ¿Cómo se reproduce? La hembra busca recipiente que posea agua limpia y quieta para dejar sus huevos. Luego se convierte en mosquito y un día después de nacer ya puede procrear. ¿Cómo se transmite? Cuando la hembra de la Aedes aegypti se alimenta con la sangre de una persona enferma y luego pica a otra persona sana. ¿Cómo se previene? Eliminando todos los cacharros viejos que puedan acumular agua, sustituyendo por arena húmeda el agua de los floreros y tapando los bebederos de agua de los animales. Ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómitos, concurra de inmediato al hospital. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la Provincia de Salta. ¿Sabías que la psiquiatría actual procura una visión más sistémica de los fenómenos humanos, de modo que en una situación de catástrofe analizará todo el entorno humano?